levante sus manos, diga conmigo, soy buena tierra. Y tu palabra, Señor, dará en mi fruto, mucho fruto, a 30 por 1, a 60 por 1 y a 100 por 1, para tu gloria, Señor. Amén. Ministerios de Vida en Jesús les saluda, le dice, somos su familia. Juan capítulo 17, versos 20 y 21, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La segunda dimensión de unidad que necesitamos como iglesia para caminar en perfecta unidad está descrita en el versículo 21. Dice, para que todos sean uno. Diga conmigo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Jesús está haciendo un ruego de unidad por la generación de discípulos. Jesús está orando por usted y por mí. La segunda dimensión de unidad está en esta frase, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Es el ruego de unidad por las generaciones de discípulos. El Señor Jesús está en Getsemaní, ha salido ya, está allí de pie, y Juan escucha esta oración que la registra en su evangelio, y Jesús está orando, y no solo ora ya no solo ora por sus discípulos, sino que ora por las generaciones de discípulos. Dice, oh, te pido por los que han de creer en mí por la palabra de estos. Levanta tu mano derecha y diga, Jesús está orando por mí. Amén. La expresión de Jesús, ¿cómo? Dice, como tú, oh Padre, en mí, manifiesta la siguiente idea. Así, en tanto que, así como, conforme a, de la manera que, según. Es decir, leyendo en lineal todo esto, está diciendo, de la manera y así, conforme a, y según como tú, Padre y yo, somos uno, que sean uno en nosotros. Como tú en mí y yo en ti, que sean uno en nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el como tú y yo? ¿Cuál es el cómo aquí? Verso 22, ahí está la respuesta. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Qué es el elemento del cielo que nos permite vivir en perfecta unidad? Número 1 es la presencia del Espíritu Santo. Y caminar, porque la unidad ya está dada, caminar en esa unidad que ya está dada en el Espíritu requiere, número 1, identidad, carácter y servicio. Y lo siguiente que requiere es la gloria de Dios que ya ha sido dada. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es la presencia de la gloria de Dios en nosotros, entonces es para ser uno. Usted y yo tenemos la gloria de Dios en nosotros, la presencia de Dios en nosotros, para vivir en unidad. La gran diferencia entre Cristo y los profetas, la gran diferencia entre Cristo y los patriarcas, entre Cristo y los jueces, los reyes, los sacerdotes, todas esas generaciones de hombres de Dios que le antecedieron, es que Jesús era uno con el Padre. Todos estos hombres de Dios, en algún momento de su ministerio, por la presencia del Espíritu Santo, se hacían uno con Dios para el cumplimiento del propósito. Pero la diferencia es que Jesús siempre fue uno con Dios. Por ejemplo, Sansón en algunos momentos recibía la presencia del Espíritu Santo, y por la presencia del Espíritu Santo la gloria de Dios se manifestaba en él, y ese hombre podía partir un león en dos con sus manos. Con una quijada de asno mató a 1000 un día. Ese hombre tiene una fuerza extraordinaria. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo venía a él para un cumplimiento de un propósito. Pero todos esos hombres eran de vez en cuando, no habitaba el Espíritu Santo permanentemente en ellos. Por eso Juan, capítulo 1, verso 14, que es nuestro texto de base, dice, y aquel verbo
fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra gloria allí es el griego doxa, que entre otras cosas significa gloria, glorificar, glorioso, gloria como muy aparente en una aplicación amplia, significa honra. Es decir, que para dimensionar lo que quiero explicar esta mañana, la palabra aquí, gloria, la vamos a traducir como honra. Y leemos de esta manera, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su honra, honra como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es la honra entonces? ¿Qué es la honra? La honra, le voy a decir 5 cosas que es la honra. Tal vez la honra es mucho más que esto, pero desde el entendimiento que puedo compartirles. La honra es un código del cielo. Diga conmigo, la honra es un código del cielo. La honra es un código del cielo. La honra es una manifestación del carácter de Dios. La honra es una expresión de la atmósfera de la habitación de Dios. La honra es una manifestación de la cultura del reino. La honra es un lenguaje celestial. La honra fue traída del cielo. Dice 1 Corintios 15, 41 al 43, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria, una estrella es diferente de otra en honra. Así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, se siembra en deshonra, resucitará en honra, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Entonces, lo segundo que necesitamos para vivir en perfecta unidad es accionar espiritual. Diga conmigo, accionar espiritual. Vamos, diga, accionar espiritual. Pero accionar ¿de qué, pastor? Diga, accionar de honra plena. Vamos, diga, accionar de honra plena. Vamos, diga, accionar de honra plena. Entonces necesitamos entender que como iglesia, como hijos de Dios, necesitamos vivir en un accionar constante de honra plena. Malaquías 1:6. Vamos a hablar de la plataforma de la honra, porque la honra, al ser un código del cielo dado a la tierra, necesita una plataforma. ¿Cuál es esta? Malaquías 1:6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a ustedes, oh sacerdotes que menosprecian mi nombre y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Mire, aquí está el Señor diciendo, yo soy Dios, ¿dónde está mi honra? Yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿A quién está increpando? A la generación de sacerdotes de ese tiempo. Les está increpando. Yo soy Dios, ¿y dónde está mi temor? Yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Le está diciendo. ¿Por qué Dios increpa a la generación de sacerdotes de Malaquías? Porque Dios es el dueño de la honra. Dios es el dueño de la honra. Ahora, la honra manifiesta un precio, un valor. Al ser la honra una manifestación celestial, al ser la honra un idioma, una cultura, un código, una expresión y un lenguaje del cielo que había sido entregada a la tierra, entonces, como un código de vida para el pueblo de Dios, entonces necesitamos entender que no se había vivido en toda la dimensión. ¿Cuál era el código de vida que había sido dado al pueblo de Dios para que se viva en honra? Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean prolongados sobre la tierra. Ese era el código que había sido dado del cielo. Dios entregó la honra a Adán. Adán la pierde. Y de ahí para allá, Dios tiene que establecer un mandato. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová te ha mandado, para que te vaya bien, para que tus días sean alargados durante todo el tiempo que vivas.
Dios, que es el dueño de la honra, y la honra que manifiesta un precio, y como la honra es un código celestial, entonces la honra debía ser restaurada. ¿Cómo restaurar la honra? Cuando la honra fue dada del cielo, la honra necesitaba ser encarnada. ¿Cómo es eso, pastor? Cuando Dios se encarna en Jesús, cuando Dios se hace hombre, nosotros no hemos puesto la mirada que también Dios encarnó la honra en Jesús. Por eso Juan capítulo 1, verso 14 dice, y vimos su honra del unigénito Hijo de Dios. O sea, Jesús es la honra encarnada. La palabra gloria en el hebreo y en el griego son dos palabras diferentes pero con significados iguales. En el Antiguo Testamento significa peso, esplendor, gloria, honra, majestad, riqueza. Y en el Nuevo Testamento también significa gloria, ¿no? Honra, honroso. Entonces volvamos a leer Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su honra como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La honra fue vista por los hombres. Ahora, ¿cuándo fue restaurada la honra? Durante toda la vida de Jesús, Jesús revela al Padre. ¿Sí? Jesús revela al Padre. Y Jesús con su vida honra al Padre en obediencia total, completa, absoluta. Y en el momento de la muerte, ¿no? Cristo Jesús vence en la cruz y establece la plataforma de la honra. ¿Cuál es entonces la plataforma de la honra? La plataforma de la honra es la cruz de Cristo. La plataforma de la honra es la cruz de Cristo. Por eso para tener una plataforma plena de honra, ¿qué necesitamos? Necesitamos vivir conforme Jesús vivió. Mira, hermano, Cristo, cuando Cristo muere, nosotros hemos visto que en la cruz de Cristo está nuestra salvación, amén, nuestra sanidad, amén, nuestra provisión, pero no habíamos visto que en la cruz de Cristo también estaba la honra que necesitábamos para conectarnos al Padre. Por eso Pablo en Filipenses capítulo 2, versos 5 en adelante dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. Necesitamos tener el mismo sentir que tuvo Jesucristo. Dice Filipenses 2:5, véalo. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Le hago ver esto solamente. Dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. La expresión allí es, lo elevó por sobre todos para darle el cargo más alto que pueda ostentarse. O sea, como decimos aquí en Manavita, altísimo. O sea, lo máximo, la máxima expresión. El nombre de Jesús es la máxima expresión. Dios le dio un nombre a Jesucristo, ¿no? Y ese nombre es Señor. Por encima de todo y de todos. Por eso Apocalipsis 5:12, leo, dice, y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Les oí decir, escucha,
Los cielos cantan y dice, Cristo es digno de tomar la gloria, la honra, el honor, la riqueza. Y todos los seres que están creados bajo la tierra dicen, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Dios es dueño de la honra. Aleluya. De nuevo le digo, Dios es dueño de la honra. Dios es dueño de la honra. Le pertenece a Jesucristo. Cristo, por eso es que usted y yo necesitamos, dice, tengan todos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La cruz es la plataforma de la honra en la tierra. ¿Cómo es eso, pastor? El madero horizontal que sostiene a Jesús restaura lo que se perdió en la tierra y nos vuelve a conectar al Padre en los cielos. Entonces, el madero horizontal nos recuerda que aquello que perdió el primer Adán, el segundo Adán lo recupera en la cruz. Pero allí no está todo. ¿Por qué? Porque el madero vertical me refería, ¿no? Porque el madero horizontal, en el madero horizontal Jesús está con sus manos abiertas. La mano derecha es la mano de vida, abundancia, gobierno y autoridad. Y la mano izquierda de riquezas y honra. Entonces Jesús no solo está restaurando la relación y la comunión con el Padre, sino que está restaurando la honra y el gobierno. ¿Me está entendiendo, iglesia? ¿Ah? En la cruz. Por eso la cruz es la plataforma de la honra. Dice Proverbios 3:16. Largura de días está en su mano derecha, es decir, vida, abundancia, gobierno y autoridad, y en su izquierda riquezas y honra. Si no hubiera podido ser restaurada la honra, Jesús hubiera muerto con los brazos cruzados. O con la izquierda abajo. ¿Me estoy explicando? ¿Ah? Entonces la cruz es la plataforma de la honra. La cruz también es el precio de la honra. Ajá. Porque la cruz es fuente de toda provisión para nosotros, hermanos. Amén. Entonces la cruz, mire, la cruz, ¿qué era? Señal de maldición para la sociedad de ese tiempo. Dice, maldito el que muere en un madero. Pero en la cruz, Cristo lleva nuestra maldición para que usted y yo podamos recibir bendición. En la cruz es la señal de vergüenza. Cristo en la cruz estuvo desnudo. Entonces, en la cruz es señal de vergüenza. Pero en la cruz Cristo lleva nuestra vergüenza para que usted y yo vivamos en libertad. Aleluya, hermano. La cruz es el precio de la honra. Entonces necesitamos dimensionar. Por eso una de las cosas que necesitamos como hijos discípulos es la revelación de la cruz. Debemos siempre pedirle al Espíritu Santo, trae la revelación de la cruz a mi vida, Señor. Porque no puedo menospreciar la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo están todas nuestras enfermedades, pero de allí viene para usted y para mí, dice, salud, Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La cruz es el precio de la honra. En la cruz Cristo recupera todo. Diga conmigo, todo. Y escúcheme, algo que se había perdido en el huerto también fue la honra. Porque la honra es un código del cielo, un lenguaje celestial entregado a Adán. Cuando Adán peca, deshonra al Padre de los cielos. No solo le desobedeció, también lo deshonró. Escucha, hijo. Cuando tú desobedeces a tu Padre, no solo le desobedeces, también lo deshonras. Cuando desobedecemos a nuestros padres, no solo le desobedecemos, también los deshonramos. Entonces, hermanos, para vivir en honra plena, que es el camino que nos llevará a la perfecta unidad, necesitamos ejercitar el sacrificio y la muerte a la cual Jesús llama a todos los discípulos. ¿Cómo es eso? ¿Cuándo es eso, pastor? Lucas 9:23. Porque si Cristo murió, la muerte física, ¿sí? Pero ahora, ¿qué muerte necesitamos experimentar nosotros? La muerte del yo, la muerte del alma, la muerte de nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, de nuestros planes, nuestras agendas. Y Jesús decía, Lucas 9:23, les decía ¿a quiénes? ¿A quiénes les decía? Vea Lucas 9:23.
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Diga conmigo, morir al yo. ¿Sí, no es cierto? Porque hermano, aquí entre nosotros, no lo suba a las redes sociales, la persona más importante para nosotros, ¿quién es? Yo. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Cuántos saben que es así? ¿Ah? ¿Sí, no es cierto? Mire, si nos toca repartir la comida, nos vamos dejando la presa más bonita ahí, esa es la pechuga esa que le gusta, se le deja ahí para... ¿Para quién es esa? Para yo. Sí, hermano. Entonces Cristo dice, conociendo nuestra naturaleza caída, dice, si alguno quiere ser mi discípulo, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Número 1. Número 2, ¿qué dice? Tome su cruz cada 8 días. ¿Cómo? Y mi versión dice cada día. Tome su cruz cada día. ¿Y qué es tomar la cruz? Pastor, mi marido es la cruz, pastor. Usted viera ese marido que yo tengo, esa es mi cruz. Algunos varones dicen, pastor, es mi mujer, esta es mi cruz. Cruz doble todavía, pastor. Algunos padres dicen, pastor, mis hijos son la cruz. Usted viera esos hijos que Dios me ha dado. Una cruz cargarlo, pastor. Algunos dicen, pastor, yo todos los días tomo mi cruz, salgo para mi trabajo, pastor. No. Tomar la cruz es una invitación a morir. Diga, morir a mis anhelos. Morir a mis anhelos, a mis deseos, a mis sueños, a mis planes y someter mi voluntad completamente a Dios. Pero lo segundo es posible con lo primero. La primero es muere al yo. Niégate a ti. Ya no va a ser lo que yo quiero, Señor. Primero, como Jesús. Jesús va a Getsemaní y su oración ¿cuál era? Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Morir al yo y luego morir a tu agenda. Es decir, cada día, negarnos a nosotros mismos, tomar cada día la cruz y luego seguir. La cruz es el precio y la plataforma de la honra. Vuélvase a Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, diga consolación en Cristo. Diga, si algún consuelo de amor. Diga, si alguna comunión del Espíritu. Diga, si algún afecto entrañable. Si alguna misericordia. Completen mi gozo. Oiga, Pablo nombra 5 grandes cosas que son necesarias en la iglesia, ¿no? ¿Cuáles son esas? Estímulo de consuelo, estímulo en Cristo o consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable, alguna misericordia. Yo no sé si aquí hay consolación en Cristo, yo no sé si aquí hay consuelo de amor, si hay comunión del Espíritu, si hay afecto entrañable o alguna misericordia. ¿Será que habrá algo de eso aquí? Amén. Pablo dice, completen mi gozo. Hoy, si hay todo eso, ¿cómo Pablo está diciendo que hay una parte de su vida que no se completa con el gozo? ¿Por qué? ¿Cómo completamos el gozo? Sintiendo lo mismo. Verso 2. Sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor. Unánimes. Sintiendo una misma cosa. Es decir, en perfecta unidad. Diga conmigo, teniendo el mismo amor. Sintiendo lo mismo. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Miren, hermano, la idea de estas 3 frases es ir en una misma dirección con los mismos pensamientos, sentimientos y emociones. Esa es la expresión de esto. Ahora, luego nombra los enemigos de la perfecta unidad. Dice versículo 3, nada hagan por contienda o por vanagloria. Pleitos y vanidad son enemigos de la perfecta unidad. Pleitos y vanidad. Dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, como superiores a ti. Dile que al lado tuyo tú eres superior a mí. Oye, tú eres superior a mí. Porque así dice la Escritura. ¿Cómo es posible eso con humildad? Eso es posible con humildad, hermano. Eso no es posible en la carne, hermano. Entonces usted ve que ¿qué va a hacer este superior a mí, pastor? No, pues.
Eso no es posible en la carne. Esto es posible en el espíritu y con humildad. Dice, mira cómo dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, humildad y honra. Y mira otro enemigo de la unidad, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, necesitamos ser libres de egoísmo. Un enemigo de la unidad es el egoísmo, hermano. El egoísmo. Ahora sí, sobre eso que dice Pablo, eso es lo que se requiere en la iglesia. Allí Pablo dice, versículo 5, lo que leímos hace un momento, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? Quiero que se quede en Filipenses 2, del 5 al 11, y me vaya siguiendo con esto. Mire, primero dice, haya el sentir en ustedes que hubo también en Cristo Jesús. Póngase la mano en el corazón, diga, tengo que sentir y vivir como Jesús lo hizo. Entonces, mira, dice que debemos tener nosotros para accionar, porque todo accionar empieza con un pensamiento, un sentimiento que mueve nuestra voluntad. ¿Es así o no es así? Entonces, un pensamiento desarrolla un sentimiento que mueve nuestra voluntad. Entonces nosotros nos movemos por convicciones, pero que están sostenidas por sentimientos. Por eso Pablo dice, y por pensamientos, dice, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? Dice, el cual siendo en forma de Dios, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo es Dios, era Dios, ¿y qué hizo? No se aferró, sino que se despojó. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? Necesitamos renunciar a toda esa vaina, a toda esa posición, a los títulos, a los ministerios, a los logros, a todas esas cosas que son buenas que tenemos en nosotros, pero que nos ubican en una plataforma de nivel Dios. Hay cosas que nos hacen sentir nivel Dios. O sea, nosotros somos, es que yo soy bueno para esto, pastor. Usted no sabe, o sea, yo soy el que, nadie hace esto como yo lo hago. Y quizás está bien y tiene razón, pero necesitamos despojarnos de eso. Usted ha visto una serie de televisión de unos que dicen que son hijos de los dioses y cuando bajan a la tierra ellos son semidioses. No sé si hay algún semidios aquí. Porque según la fábula están escondidos entre los hombres. Cristo no bajó como un semidios, Él se despojó totalmente de la vestidura de Dios. Él no se aferró, se despojó. Empuja el que está al lado de él, no te aferres. Despójate, dile. No te aferres. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas? ¿Por qué no tenemos el sentir de Cristo? Porque nos aferramos a las cosas, nos aferramos a los títulos, nos aferramos a los logros, nos aferramos a la posición. ¿Están aquí todavía? Soy más grande o mejor que. Por eso hay todo ese tipo de disputas. Primera cosa, dice que Jesús siendo Dios se despojó de su condición de Dios. Se despojó. ¿Y qué hizo? No se aferró, descendió. Primera cosa, primer nivel. Siguiente, dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ya es suficiente con que Dios, ya no es Dios. ¿Ahora qué? Se hizo hombre. Y se hizo hombre, dice, semejante. Y se hizo semejante a los hombres. Se hizo igual a nosotros. Se hizo igual a nosotros. ¿Estamos acá? ¿Ya? Entonces, a los judíos, como dice, les crece la barba. Entonces, Jesús tenía que cortarse la barba, hermano. ¿Usted cree que venía un ángel a cortar la barba a Jesús? No, hermano. ¿Ah? Jesús también sudaba, tenía que bañarse. ¿Ah? Algunos de ustedes que no les gusta bañarse, a Jesús también. ¿Ah? Jesús era carpintero, hermano. ¿Usted cree que algún día no se dio un golpe en el dedo? Se hizo semejante a nosotros, hermanos. El Creador se hizo criatura. Escúcheme. Semejante, igual a nosotros, se cansó. Usted ve que Jesús se queda dormido, que Jesús tiene hambre, le da sed, que Jesús llora. 100% hombre.
Jesús se hizo igual a nosotros. ¿Ah? Cuando le daba frío, se le ponía frío a la nariz también. ¿Ah? Se hizo hombre. Y hombre, Jesús vino como hombre igual a los demás. Jesús no vino, aunque él era rey, no vino a nacer, tuvo que nacer en un pesebre, pero él no vivió en la zona exclusiva de Jerusalén. No, ese fue a Galilea de los gentiles. Galilea, decir que Jesús era de Nazaret, había un dicho, escúcheme, había un dicho, ¿ah? Un dicho popular que decía, qué bueno puede salir de Nazaret. De allá venía Jesús. Y usted está diciendo que no, porque yo no nací en Beverly Hills. No tiene nada extraordinario Beverly Hills, hermano. Yo conocí, así que no tiene nada. Mejor está Manta, hermano. Mejor está Manta. Para los que nacimos en Manta. Pues yo no nací físicamente, pero yo nací espiritualmente aquí. Amo esta ciudad. Escúcheme, hermano, escúcheme. Jesús se hizo igual a nosotros. Por eso, hermano, debemos recordar que el título más importante que tenemos, ¿ah? La posición más importante que tenemos tú y yo es que somos hijos de Dios. Aleluya. ¡Hijos de Dios! Eso es lo más grande que usted tiene y lo más grande que puede alcanzar. Eres hijo de Dios. Y si somos hijos de Dios, ese que está a la par tuyo es tu hermano. Hermano tuyo, hermana mía. Esa es mi hermana. Pero en Cristo, pues, hermano. Hermana en Cristo. Me dice, siendo Dios, se despojó. No se aferró, se hizo hombre. Siendo hombre, se hizo igual a nosotros. Y estando en la condición de hombre, se hizo siervo, es decir, esclavo. La palabra allí es diáconos, que significa esclavo. Siendo hombre, se transformó en siervo, en esclavo. Escúchame, hermano, el más alto privilegio y el más alto honor es servir a Dios. Pero escúcheme, servimos a Dios sirviendo a los hermanos. Servimos a Dios sirviendo a los hermanos. Por eso el más alto honor, el más alto privilegio en el reino es servir. Mire, Jesucristo cuando le dice a los discípulos, yo le voy a hacer la pregunta, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que lleva la comida para el que está sentado en la mesa? ¿Quién es más importante? ¿Ah? ¿Quién es más importante? El que se sienta a la mesa. Jesús dijo, más importante es que se sienta a la mesa. Cuando usted va a un restaurante, usted se sienta, pide la carta, ¿sí no? Qué bonito, ¿ah? Jesús dijo, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que le lleva los platos? Jesús dijo, el que se sienta a la mesa es más importante, pero yo estoy aquí como el que sirve. Jesús dijo, yo estoy aquí como el que sirve. Por eso Jesús resume su ministerio en una frase corta. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. ¡Aleluya! ¡Aplaude al Rey de Gloria! Dios se despoja, se hace hombre, igual a nosotros, y siendo hombre se hace esclavo. Y todavía falta. Y dice que siendo esclavo, se hizo obediente. Esclavo y obediente. Porque, hermano, aquí entre nosotros, algunos que tenemos que obedecer, no nos gusta obedecer. Como cuando le dicen a los muchachos, vaya a arreglar su cuarto. ¡Ah! Vaya, mijito, compre arroz en la esquina que se acabó el arroz. ¿Y por qué me manda a mí? ¿Por qué no manda a mi hermano? Yo sé que los que vienen aquí no son así, ¿no es cierto? No, ¿no es cierto? ¿Qué ha dicho usted? No. Tu hermana sí, tú no. Ay, ¿por qué no tendiste la cama? ¿Y por qué tengo que tender la cama? Sí, me voy a acostar de nuevo ahí. Esa es la respuesta que dan los muchachos, hermano. Una cosa terrible. Y de bañarse cuando tienen esa edad rara, esa edad que entre los 10 y 14 años, que no les gusta bañarse, hermano. Pero ¿para qué me tengo que bañar si no he sudado? Dicen.
Yo le decía a mi hijo, para que cuide el planeta, mi hijo, aunque sea, cuide el planeta, báñese, porque por eso. Es la única forma que lo convencía, hermano. Y yo sí, no he sudado, ¿por qué me tengo que bañar? Ya me bañé ayer. Una cosa impresionante. Diga conmigo, obedecer en todo, siempre. Cristo, siendo esclavo, se hizo obediente. Esa es la gran diferencia, hermano. Entonces, eso de, ¿qué es obedecer? Dígame, ¿qué es obedecer? Obedecer es hacer lo que se te dice en el momento que se te dice y con la mejor actitud. Si vas renegando, si vas arrastrando los pies, ya no sirvió, man. Ya eso ya no es obediencia. Hola, ¿están aquí? Hombre, esclavo, obediente, en todo, siempre. El sinónimo de esclavo es humildad. El peligro, debemos recordar el peligro de la altivez. ¿Por qué, hermano? Porque la Escritura dice que el que se humilla será enaltecido y el que se exalta será humillado. Y dice el pasaje que delante de Jesús se doblará toda rodilla, escúchame, toda rodilla, dice que se doblará. Es decir, hay rodillas que las doblaremos en adoración, pero hay rodillas que van a ser quebradas delante del Rey de Reyes y Señor del Señor. Te tienes que quebrar. Entonces yo prefiero doblar mis rodillas. Entonces hay que desalojar toda altivez, hermano. Pues hay gente que está orgullosa de que es humilde, ¿no? Eso es medio raro, ¿no? Yo estoy orgulloso de ser humilde, dice mi hermano. Está raro eso, ¿no? Usted no puede estar orgulloso de ser humilde. Hombre, esclavo, humilde, obediente en todo. Fíjate, hermano, Dios se despoja, se hace hombre. Siendo hombre, se hace semejante, igual a nosotros. No vino a un barrio nice, vino a Nazaret, igual a nosotros. Hombre, esclavo, obediente, y lo siguiente, que es el último nivel, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabe quiénes morían en la cruz? Los delincuentes. Y en la cruz, escúchame, por lo general mataban a los sediciosos, es decir, a los terroristas, a los que se rebelaban en contra del sistema romano. Entonces, exhibirlos en la cruz era exhibir el poderío romano. Es decir, mira, así termina el que se rebela contra Roma. Ese era el mensaje. ¿verdad? Ese era el mensaje. Y Cristo fue a la cruz por usted y por mí. ¿Sabe qué significa morir en la cruz también? Obediencia sin condicionamientos. Honra sin límites y sin excepción. Ay, hermano, porque a veces llegamos y avanzamos a obedientes hasta la muerte. Pero no muerte de cruz. ¿Cómo es eso, pastor? Y que no, a ver, eso yo no hago. No, eso yo no hago. Hay gente que nos ha dicho, no, ahí no. Bueno, hasta ahí llegaste, hermano. O sea, no puedes crecer más. A veces uno le dice a ciertas personas, mira, hermano, tienes que casarte. ¿Y por qué me tengo que casar? Porque estás viviendo en pecado. No, yo no me caso. Y ahí está, y se estanca. Tienes que servir, tienes que bautizarte, tienes que dejar eso, tienes que dejar esa relación porque te va a hacer daño, te va a destruir. No. Es obediencia sin condicionamientos. Estamos haciendo algo que es desagradable, ahora dicen, mira, sal de eso, arregla eso. Entonces hay gente que dice, no, ahí no. Muerte en la cruz también significa obediencia sin condicionamientos, honra sin límites. Cuando el sentir y vivir que hubo en Cristo Jesús está en mí, entonces puedo manifestar la honra como un código de vida. Para ir cerrando, ¿a quiénes debo honrar? ¿A quiénes debo honrar? A Dios, a usted mismo, a sus autoridades espirituales, a sus padres naturales, a su cónyuge, a todo líder y servidor en autoridad. Aquí le doy un ejemplo. Mire, hermano, nosotros tenemos personas acomodando en las sillas. Y a veces le dice el servidor, por favor, siéntese acá más adelante. Usted le dice, no, déjeme aquí.
Yo sé que ustedes no hacen eso, pero en la primera reunión hace eso la gente, hermano. Sí. Entonces ya le hemos dado instrucciones a los consolidadores, a los líderes, porque los servidores son consolidadores también. Le hemos dicho, mira hermano, si algún hermano se porta mal, ya déjelo ahí nomás, ya con su rebeldía es suficiente, ¿para qué más? Ya. Yo sé que ustedes no son así, ¿no es cierto? Amén. Amén. Padre Santo, ayúdame, amén. No. Le repito, ¿a quiénes debo honrar? A Dios, a ti mismo, a tu autoridad espiritual, a tus padres, a tu cónyuge, a todo líder y servidor en autoridad. Otra escena. Usted va al banco, ¿no es cierto? En el banco un cartelito, está un celular y está así con rojo. Eso significa, no use celular de aquí. Y esto es muy frecuente, hermano. Me pasa porque yo estaba en el banco, ¿no? Estaba haciendo cola y ¡ring! Le suena el teléfono. ¡Aló! ¡Sí! Entonces se le acerca el caballero, no puede usar el celular. ¡Espera un ratito que estoy hablando! Y usted se imagina cómo es eso. Yo sé que ustedes no han hecho eso. ¿A quién más? A las autoridades naturales y a cada hermano en la congregación. Ámense unos a otros con amor fraternal y en cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Es decir, tengo que honrar a mi hermano, a mi hermana, tengo que honrar a cada hermano en la congregación, a las autoridades naturales, a todo líder y servidor en autoridad, a su cónyuge, a sus padres, a su autoridad espiritual, a usted mismo, y tengo que honrar a Dios. Ahora vayas a Romanos 13:7. Vamos, quiero cerrar, quiero terminar. Romanos 13:7. Dice, pagad a todos lo que deben. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿Cómo pago si debo los tributos? Pues voy y pago al SRI. ¿Es así, no? ¿Cómo pago si debo los impuestos? Al municipio voy, al Consejo Provincial, pago los impuestos, al Estado pago el tributo, pago el impuesto. ¿Cómo pago al que le debo respeto, que le falté el respeto? Empiezo a respetarle, a tratarle con respeto. Pero ¿cómo pago al que le debo honra? Dice, no debas a nadie nada, sino amarse los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Escúcheme. Cuando no hemos honrado a quienes debemos hacerlo, estamos en deuda. Diga, si no he honrado, diga, si no he honrado, estoy en deuda. Vamos, como que haya desayunado, diga, si no he honrado, estoy en deuda. Entonces, ¿cómo hago? Porque cuando yo deshonré a mi prójimo, cuando deshonré a mi autoridad, cuando actué en deshonra, quedé en deuda. Primero con Dios, porque al no honrar a mi hermano, a la autoridad delegada, a mi autoridad espiritual, a la autoridad natural, o alguna autoridad, deshonré a Dios. Entonces le hemos fallado a Dios al no honrar en plenitud. Y si no hemos honrado en plenitud, estamos en deuda. Y si estamos en deuda, necesitamos pagar. ¿Por qué, pastor? Porque la honra es del espíritu y no del alma. Es que yo no siento honrar a esa persona. Es que no se trata que si sientas o no sientas, es que es nuestra tarea hacerlo. ¿Estamos acá? ¿Sí? Es que yo no sé, pastor, a mí no me cae bien esa persona, pero mi tarea es honrarla. Es que no soporto al policía porque yo vi, pastor, yo vi cuando le dieron por acá el billete y lo dejó ir y a mí me puso la multa. Pero ¿cuál es mi tarea? Honrarle. Y que a mí no me simpatiza el presidente, a mí tampoco, pero ¿qué tengo que hacer? Honrarle y orar por él y hablar bien de él. ¿Están acá? A mí no me simpatiza el alcalde, no me simpatiza, pero tengo que honrarle y orar por él. ¿Me está escuchando? Es mi tarea. Porque si no lo hago, ¿qué pasa? Estoy en deuda. Porque dice, no le debas a nadie. Si le estoy debiendo honra a una autoridad, entonces estoy en deuda con esa autoridad. ¿Y cómo pago? La honra es del espíritu, no del alma. Los enemigos de la honra, ¿quiénes son? ¿Por qué no honramos, hermano? ¿Por qué no honramos a las personas?
Porque ¿qué necesito para honrar a mi hermano? Dice, con humildad, teniendo al otro como mayor que ti. Entonces, en la mañana, ¿no? En la primera reunión, estaba brisando un poquito, entonces me daba mucho gusto verlo a Guachito, que estaba con el paraguas. Entonces, el hermano, hay unas hermanitas que venían con su pelo planchado, ¿no es cierto? Y cuando te planchas el pelo, si te lo mojas, se te encoge. Entonces, el hermano Washington ponía el paraguas para que la hermanita no se le mojara el pelo. Era una expresión de honra, porque estaba considerando a ella más importante que él. Él se mojaba, pero él es impermeable. ¿Ah? Entonces, él se mojaba. Entonces, mi hermana es más importante, entonces, que no se le moje la planchadita. ¿Qué le parece? ¿Ah? Entonces, que tengo que considerar que mi hermano es más importante que yo. ¿Estamos acá? Los enemigos de la honra son el orgullo. ¿Por qué no honramos? Porque somos orgullosos. ¿Por qué no honramos? Porque tenemos rechazo. ¿Por qué no honramos? Porque somos altivos. ¿Por qué no honramos? Porque tenemos falsa humildad. ¿Por qué no honramos? Porque somos gobernados por las apariencias. ¿Por qué no honramos? Porque estamos amarrados a una posición. ¿Por qué no honramos? Porque somos egoístas y porque somos indiferentes. La honra, le repito, es un código del cielo. Ayúdame acá arriba, vamos a terminar. La honra es un código del cielo. La honra es una manifestación del carácter de Dios. La honra es una expresión de la atmósfera de la habitación de Dios. La honra es una manifestación de la cultura de Dios. La honra es un lenguaje celestial. Dios es dueño de la honra. La honra manifiesta un precio o un valor. Al ser la honra una manifestación celestial, un idioma, una cultura, un código, una expresión y un lenguaje del cielo que se nos ha entregado, necesitamos restaurar la honra en nuestras vidas, familias y ministerios.